Usted escucha RCN Radio. Hablábamos hace apenas unos minutos de la situación del gobernador del Magdalena y las denuncias que está haciendo sobre riesgo para su vida. Muchos pronunciamientos, mucho impacto, por supuesto, en la región, pero también en el país. Gobernador Carlos Caicedo, bienvenido a RCN Radio, muy buenos días. Buenos días, Yolanda, ¿cómo está usted y su audiencia? Bien, gobernador, pero cuéntenos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hay amenazas directas? ¿Le llegó a usted información puntuales sobre el riesgo para su vida? ¿Qué es exactamente lo que ha pasado, gobernador? Sí, en efecto, salí del país por un riesgo inminente de un atentado, y esto pues con fundamento en una información que nos entregó una fuente veraz sobre que las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo habían preparado un operativo luego de una definición de orden nacional para atentar contra mi vida, inclusive contra otra figura pública alternativa en Colombia, y que pues este era un hecho que se iba a suceder de manera inminente en las próximas horas o días. Con fundamento en ello, pues tomamos la decisión, por primera vez en mi vida, de salir del país, toda vez que confiamos que el gobierno nacional pudiera organizar un dispositivo de seguridad que tenga la capacidad de enfrentar un eventual hecho de esta naturaleza. Al mismo tiempo, pues con esta información se puso en conocimiento de autoridades de policía y de ejército, y posteriormente del propio gobierno nacional, en particular del ministro de Defensa, con quien hablé telefónicamente luego que me lo pasara un senador de la República, que le habíamos compartido la situación y que inclusive él escuchó de voz de la fuente los mismos datos que nos estaban contando a nosotros. Y en tal sentido, señor gobernador, ¿qué le respondieron las autoridades? ¿Qué le dijo el ministro de Defensa desde el Ejército, desde la Policía? ¿Qué le respondieron a su requerimiento? Bueno, él dijo que iba a hablar con el director de la Policía, que finalmente pues conversó con el director del Gaula o el jefe del Gaula, y fue con él con quien yo hablé. Y pues también miembros del equipo de gobierno nuestro se reunieron con el director de la unidad de protección, que pues plantea que tiene que pagársele pues el número de personas que puedan poner a disposición nuestra. Con el presidente de la República no se ha conversado. Por parte nuestra no hemos tenido una conversación con él. Simplemente le enviaron una carta, la alcaldesa de Santa Marta, que pertenece pues al mismo movimiento por el que yo fui electo, el secretario del Interior con funciones delegatarias de gobernador, y también pues miembros de nuestro equipo, pero estamos a la espera de su respuesta. También un equipo viajó a presentar pues la solicitud de medidas cautelares con un organismo de derechos humanos ante la Comisión Interamericana en Washington. Nuestro interés no es inclusive convertir esto en un asunto de naturaleza mediática. La verdad es que el interés nuestro es buscar que efectivamente se apruebe un esquema de protección que nos dé garantía para poder ejercer el cargo en la gobernación del Magdalena, para el que fui elegido para un periodo constitucional. Yo no he tenido mayores garantías por parte del gobierno nacional en términos políticos y administrativos, pero uno esperaría que mínimamente nos los den en garantías de seguridad, pero pues, y por eso la decisión que tomamos. Estamos a la espera que pues, el gobierno nacional se pronuncie, el propio presidente como jefe de Estado me dé a mí como gobernador las garantías y a mi núcleo familiar para poder seguir al frente del cargo para el que fui elegido por el pueblo del Magdalena. Gobernador, no es la primera vez que usted enfrenta amenazas, es la primera vez que decide salir, pero cuando intentó la limpieza de la influencia paramilitar en la universidad, usted también estuvo sometido a toda clase de presiones y amenazas. ¿Algún hilo conductor de todo este proceso con respecto al anterior, a todas las anteriores amenazas? Sí, pues así es, porque es que cuando llegué y trabajé en la Universidad del Magdalena,
la transformamos, pero también había toda una presencia en el territorio de los sectores de las élites narcoparamilitares y quisieron pues capturar la Universidad del Magdalena. Hicieron todo tipo de montajes en mi contra, inclusive intentos de asesinato. Eso lo hicimos público. Se fortalecieron los esquemas de protección, pero entonces apelaron a la otra estrategia que siempre tienen a la mano, que es el lawfare, los montajes judiciales, las campañas de difamación, a acusarnos de delitos que nunca cometimos e intentarnos suspendernos del cargo. Bueno, fui alcalde de Santa Marta, también hubo un proceso de sistemático saboteo. Enfrentamos, apenas asumí la alcaldía, en la primera semana, un paro armado de los grupos paramilitares de la Sierra y pues con la fuerza pública, todos esos factores de riesgo para la seguridad de la gente lo enfrentamos. Recuerda usted que Santa Marta era una ciudad que la encontramos en 49 homicidios por cada 100.000 habitantes y lo bajamos a 16, pero eso implicó enfrentar con decisión esos grupos. Ahora en la gobernación del Magdalena, pues estamos también enfrentando unas estructuras políticas que tuvieron capturada a la administración pública, saqueando ese departamento, empobreciéndolo, y lamentablemente esos sectores políticos pues tienen conexiones con estructuras políticas nacionales y también con estructuras políticas criminales en el territorio. Este nuevo hecho se suma a un hecho que ya se había denunciado y por eso me fortalecieron el esquema de protección, y era los del un grupo de autodenominados conquistadores de la sierra o tales Pachenca, pero la situación nueva corresponde ya a una organización nacional, las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo, y obviamente esto, por la información que tenemos, es una estrategia de desestabilización del país, y nos dijeron, pues o usted se protege con el equipo que tiene, o usted mejora ese esquema, o mira a ver qué hace. Pues lo que decidimos durante unos días de manera transitoria, el gobierno nacional asume rodear un gobernador que, independientemente que no sea de sus afectos políticos, pues como quiera que no lo somos de una fuerza alternativa, progresista, no hemos contado con respaldo del gobierno nacional en absoluto en este año, en estos 20 meses de gobierno, pero por lo menos esperaría que en términos de seguridad nos den las garantías para poder cumplir con el plan de desarrollo para el que fui elegido. Mire, yo tengo un proceso sistemático de bloqueo de los diputados, de saboteo de los congresistas que hacen parte del departamento, de las familias tradicionales que son unos clanes mafiosos que han estado saqueando lo público, y eso lo hemos enfrentado en términos de la democracia, pero ya una situación de esta magnitud, pues evidentemente, y en un país donde se han cometido todo tipo de asesinatos, magnicidios, agresiones pues a las comunidades, no nos parece que nos podemos poner a desestimar el asunto, y más bien le corresponde al Estado generar las protecciones necesarias. Claro, usted ha mencionado con nombre propio las organizaciones criminales que estarían detrás de estas amenazas, Clan del Golfo, autodefensas gaitanistas, pero ha dicho que algunos sectores políticos tienen conexiones con esas organizaciones criminales y no ha mencionado qué sector político específicamente. ¿Podría hacerlo? Mire, claramente aquí hay un sector de la extrema derecha colombiana que está en el propósito de enturbiar los procesos democráticos próximos. Claramente hay un sector que está en el propósito de introducirle más fuego o más gasolina al fuego del conflicto colombiano. Y es evidente que este plan, así nos lo comentaron, que entre otras no sería solamente pues, para atentar contra mi vida, sino contra una figura pública de carácter nacional, pues tiene el propósito de desestabilizar Colombia de cara a las coyunturas venideras. Y todo el mundo sabe pues que nosotros somos de una organización progresista, alternativa, de izquierda democrática, que no somos de los afectos de Álvaro Uribe, del uribismo, del propio presidente Duque, y que es evidente el bloqueo que el propio gobierno nacional ha hecho junto con sus aliados políticos en el territorio, congresistas y diputados. Eso ya no es un secreto en nuestro país. Es decir, que aquí se está ante la ausencia de garantías de un gobernador que, así como existe oposición en el Congreso, pues nosotros representamos sectores alternativos que el pueblo escogió, y en una democracia eso debe ser respetado y deben dársele las garantías a todos los actores para que, pues en el marco de la Constitución y la ley, cumplan con el deber
para el que fueron establecidos, en mi caso, elegidos para ejecutar un plan de desarrollo que tiene como propósito la superación de la pobreza en un departamento rico en biodiversidad y en todas las variables que usted quiera, y empobrecido por el saqueo sistemático de estos sectores de las élites que además han estado ligados al narcotráfico y al paramilitarismo. Y son aliados políticos pues, de esos sectores que ya mencioné. Pues señor gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, lamentamos esta situación, esperamos saber qué otra respuesta hay del Estado frente a los requerimientos que usted está haciendo. Gracias por atendernos, que tenga buen día. Yo le agradezco mucho y solamente quisiera acotar que le pido al jefe de Estado, presidente Duque, y obviamente al gobierno nacional, darnos las garantías. Y obviamente es él el responsable y el jefe del partido de gobierno, pues rodear el proceso nuestro, porque son ellos los que en suma tienen la responsabilidad de mandar una señal a todos estos sectores, porque lo que está pasando está ocurriendo también por este ataque sistemático del que hemos sido objeto de parte de los sectores políticos que he mencionado y que encabeza el presidente o el senador Uribe, y que en el gobierno nacional y el propio presidente Duque ha sido indolente frente a la situación del pueblo del Magdalena. Él es Carlos Caicedo, gobernador del departamento del Magdalena. Ha denunciado que tuvo que salir del país por un riesgo inminente de un atentado, con fundamento en una información que le entregó una fuente veraz de que el Clan del Golfo había preparado un operativo contra su vida. Era un hecho inminente que se podría cometer en las próximas horas o en los próximos días, y ha dicho el gobernador Caicedo que por eso tomó la decisión por primera vez en su vida de salir del país, y dice que espera que el gobierno pueda organizar un dispositivo de seguridad para enfrentar un hecho de esta naturaleza. La misma fuente le dijo que se trataría de una estrategia del Clan del Golfo de desestabilizar el país y que incluiría a otra figura pública colombiana, que es un intento, dice Carlos Caicedo, de la extrema derecha de querer meter más gasolina al fuego del conflicto colombiano. Es el gobernador del Magdalena. 7 de la mañana, 47 minutos en Colombia.